Bueno, vamos a ver, la verdad es que este es un elenco de gente absolutamente deplorable. No quiero realmente tampoco cebarme, ¿no? Pero hombre, el padre Rabasi, Ranasi lo llaman en Argentina, que yo creo que es una persona con profundos problemas psicológicos. Él es el hijo de un criminal, de un torturador condenado por crímenes contra la humanidad. Y yo creo que es una persona que inconscientemente busca defender a una institución que sea criminal, como es el caso de la historia de la Iglesia Católica y especialmente la Inquisición. Yo creo que porque inconscientemente él piensa absolver a su padre. Es decir, mi padre ha sido un criminal, ha sido un torturador, ha cometido crímenes contra la humanidad, pero bueno, si hay una institución totalmente santa y buena que abre el camino al cielo y que también ha hecho lo mismo, pues a lo mejor lo de mi padre no tiene tanta importancia. Es una teoría, no pretendo que sea así, pero realmente conociendo su historia, que es una historia muy turbia personalmente, yo no puedo dejar de pensar que es una persona con serios problemas psicológicos en ese sentido y que inconscientemente eso le lleva a asumir determinadas posiciones. El resto me parecen ciertamente deplorables. Yo creo que hay un gran problema con la apologética católica. Por supuesto, cada persona de cualquier religión tiene derecho a realizar la apología de su religión y todo lo demás. Pero claro, la apologética católica está colgada en el aire y exige el suicidio racional, porque primero no tiene base en la Biblia y de hecho los apologistas católicos lo saben. Es decir, insisten en negar el principio de la sola escritura, siempre quieren meter la tradición, etcétera, porque ellos saben que con la Biblia en la mano no tienen absolutamente nada que hacer. Lo que queda claro es que la Iglesia Católica impulsa prácticas incluso idolátricas, como es el culto a las imágenes, condenado expresamente en Éxodo 20, versículos 4 y 5, como es el hecho de tener otros mediadores ante Dios, cuando 1 Timoteo 2:5 afirma que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo hombre, y al mismo tiempo una serie de doctrinas que no tienen ninguna base en la realidad y que en muchos casos son además doctrinas muy tardías, es decir, a muchos siglos de distancia del Nuevo Testamento. Y entonces, por un lado, está absolutamente colgado en el aire porque no se puede apoyar en la Biblia. La Biblia en realidad es todo un testimonio contrario a las creencias y a las prácticas, en su mayoría, de la Iglesia Católica. Pero luego, el otro gran elemento en contra de la Iglesia Católica es la historia. Es decir, el creyente católico de a pie puede que se crea de buena fe que la Iglesia Católica enseña ahora en el siglo XXI lo mismo que se enseñaba en el siglo I. No hay un solo católico con una mínima instrucción que se crea semejante estupidez, porque históricamente es falso. Y de hecho, incluso teólogos católicos de cierto nivel, pues evidentemente te tienen que decir que hay dogmas, hay creencias, hay prácticas que tardaron siglos en aparecer. El culto a las imágenes no es anterior al siglo V después de Cristo, medio milenio para darse cuenta de que podían quebrantar uno de los mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. La referencia a Mateo 16, 18 como una referencia al obispo de Roma no aparece hasta el siglo III. No se cita ese texto en la patrística de los 3 primeros siglos y cuando se cita en la patrística de los 3 primeros siglos, el primero que lo hace es Tertuliano y no lo relaciona con Roma. Hace una referencia a Pedro, pero no lo relaciona en absoluto con el obispo de Roma. Hay que llegar realmente al siglo VI para que aparezcan obispos en Roma insistiendo en que ese versículo de Mateo 16 tiene que ver con ellos. Y es curioso que eso ha venido incluso precedido por autores, por padres de la Iglesia que han afirmado claramente que Mateo 16, 18 no tiene nada que ver con Pedro. Agustín, por ejemplo, en su último libro, que son las retractaciones, donde él se retracta de algunas interpretaciones que ha tenido a lo largo de su vida, pues dice, yo en algún momento pensé que la piedra de Mateo 16, 18 era Pedro, me tengo que retractar, eso estaba equivocado. Podríamos
mencionar infinidad de casos, pero la verdad es que una muy buena parte de la dogmática católica, la que es específicamente católica, está basada en la falsedad, en la mentira e incluso en la falsificación. Y yo, si me permites, tengo aquí un libro que es muy interesante, y es muy interesante no porque yo comparta todos sus puntos de vista, sino por datos históricos, que es el Cristianismo o Christianity de Hans Küng, que seguramente fue el teólogo católico más importante del siglo XX y que no debía de creer ni la mitad de los dogmas católicos, empezando por el de la infalibilidad del Papa. De hecho, él salta prácticamente a la fama con un libro en los años 60 que se llama Infalible, con interrogante, donde él dice que la creencia en la infalibilidad del Papa niega todo lo que ha sido incluso la historia de la Iglesia Católica, porque incluso en la Edad Media hubo un Papa que condenó como doctrina diabólica la creencia en la infalibilidad papal. Luego, en 1871, lo convirtieron en dogma, pero en la Edad Media era una doctrina diabólica. Y es curioso cómo en este libro, en la tercera parte del libro, donde él describe lo que va a ser ese paradigma de la Iglesia Católica, el modelo católico, que tiene antecedentes a partir del siglo VI, pero que realmente se consagra a partir del siglo X, él, por ejemplo, señala la enorme importancia que han tenido los documentos falsificados dentro de la historia de la Iglesia Católica. Entonces él dice, bueno, en el siglo VIII el Papa decidió falsificar un documento que es la Donatio Constantini, la donación de Constantino, para así quedarse con unos estados en el centro de Italia, de los cuales ya solo queda lo que ahora es el Estado Vaticano, pero hubo un momento que ocupaban prácticamente el centro de la península itálica. La Donatio Constantini es un documento falso, y quien lo demuestra en el siglo XV, antes de la Reforma, es precisamente un humanista que forma parte del colegio cardenalicio y que se llama Lorenzo Valla. Y Lorenzo Valla escribió un libro para decir, esto es mentira. Llevamos engañando a la gente más de medio milenio. Este documento es un fraude y esto es evidente. Y, por supuesto, está toda la colección de bulas falsificadas, por ejemplo, del Papa Símaco o lo que se llamó las pseudo-isidorianas, que son docenas y docenas y docenas de documentos falsificados para respaldar las pretensiones del obispo de Roma, que, bueno, por supuesto, el resto de la cristiandad va a ir aceptando solo a costa de sangre, de muerte y de destrucción, de guerras que van imponiendo ese obispado. Entonces, claro, cuando tú ves esto y dices, bueno, vamos a ver, la base de la Iglesia Católica en la Biblia no aparece. La Biblia en realidad es todo un libro de cargo contra la Iglesia Católica. Y la historia la deja muy mal. La historia la deja muy mal, y no solamente la deja muy mal en el terreno de lo que pueden ser las cruzadas, la Inquisición, la justificación de la esclavitud y de la caza de esclavos negros en África, que autorizan varios papas sucesivos, primero a Portugal y luego a España, sino que la deja muy mal en el sentido de que sus pretensiones se han ido construyendo sobre la base de la falsificación, de la mentira y de la represión hasta la tortura y la muerte. Voy a acabar con la respuesta bastante larga que he dado a esta pregunta. Cuando uno va, y este es uno de los grandes problemas de los supuestos apologistas católicos, y es que o son increíblemente ignorantes o son increíblemente cínicos. Cuando uno va, por ejemplo, al manual del inquisidor de Aymeric, y a mí me da escalofríos cuando veo que hay gente que puede pretender justificar la Inquisición. Cuando uno va, Aymeric dice claramente cuál es la finalidad de la Inquisición. No es restaurar al pecador, no es curar las almas, etc. Él dice, esto se hace ut metuan, es decir, para que tengan miedo. La Inquisición es una organización terrorista cuya finalidad es que la gente tenga miedo y no se mueva. Y eso explica por qué la Iglesia Católica, cuando consigue tener en su mano el Código Penal y el Código Civil, pues hombre, aguanta relativamente bien, y cómo en el momento en el que soplan un poco los aires de libertad, pues evidentemente pierde ovejas, pero de una manera acelerada,
que es lo que lleva sucediendo en Hispanoamérica desde los años 70, para pánico de la Iglesia Católica, pero es lo que ha pasado en la muy católica España. Cuando yo era un niño en España, el 99% largo de la población se declaraba católico, y ya los últimos estudios estadísticos dicen que los católicos del tipo que sean en España ya son menos del 50% de la población. Es decir, un descenso de más del 50% de la población en medio siglo indica hasta qué punto, cuando la Iglesia Católica no se puede imponer sobre la base de la fuerza y de la coacción, pues pierde terreno a una velocidad vertiginosa. Ya no puedes prohibir libros. Yo he visto cómo había sacerdotes que pedían que se quemaran mis libros y que decían que quemarían mis libros, cosa que he oído también a comunistas, a nazis, a nacionalistas catalanes, etc. Toda gente muy partidaria de la libertad de expresión. Pero claro, cuando no puedes hacer que se quemen los libros, cuando no puedes encarcelar a un disidente, cuando no lo puedes torturar, cuando no lo puedes arrojar a la hoguera, pues realmente se ve que sujeta en el aire de la falsificación y de ir en contra de lo que enseñan las escrituras, pierdes terreno a una velocidad vertiginosa. ¿Qué es lo que ha pasado en Hispanoamérica y qué es lo que ha provocado pues esta línea de apologistas que a mí me dan vergüenza ajena? O sea, si yo fuera católico y viera a esta gente, verdaderamente lo que me daría es una vergüenza ajena, pero tremenda, tremenda.